Bueno, tenemos el problema de Griffiths que nos dice que tenemos dos placas metálicas, una sobre el plano ZX, una en Y igual a cero y otra en Y igual a A, y que están unidas a una tira que está sobre el plano ZY, una tira infinita. Y bueno, tenemos que el potencial va a ser igual, en X igual a cero va a ser igual a un potencial que solamente depende de Y, y los potenciales son iguales a cero en las placas. Entonces tenemos que este problema es independiente de la coordenada z. Entonces, la ecuación de Laplace se transforma en lo que estamos viendo, que es la segunda derivada parcial de potencial con respecto de x, más la segunda derivada parcial de potencial con respecto de y. Esto es igual a cero. Y en las condiciones tenemos, como ya lo estamos viendo, que el potencial es igual a cero en y igual a cero, el potencial es igual a cero en y igual a a. El potencial solo depende de la función y en x igual a cero, y que el potencial tiende a cero si x tiende a infinito. Ahora, para resolver la ecuación de Laplace vamos a proponer una solución de la forma que tenemos que el potencial con respecto de x y de y va a ser igual a la multiplicación de una función x que solo depende de la coordenada x por, por una función y que solo depende de la coordenada y. Teniendo bueno, proponiendo una solución de este estilo, tenemos que la ecuación de Laplace se transforma. Aquí, como tenemos de la ecuación de Laplace de la que partimos, y sustituyendo, tenemos que se va a cambiar a lo que tenemos aquí, que es la función y que multiplica la derivada total de la función x con respecto de la coordenada x, la segunda derivada total, más la función x que multiplica la segunda derivada total de y con respecto de la coordenada y. Esto va a ser igual a cero. Multiplicando todo esto por 1 sobre la función x y la función y, podemos transformar la ecuación en esto, que es 1 sobre la función x que multiplica la segunda derivada total de x con respecto a la coordenada x, más 1 sobre la función y que multiplica a la segunda derivada total de y con respecto de y. Esto igual a cero. Como podemos ver, esta ecuación tiene la forma de f de x más g de y igual a cero. Y sabemos que esto se tiene que resolver de la siguiente forma, que f de x es igual a una constante y g de y es igual a otra constante, y la suma de las dos constantes es igual a cero. Entonces tenemos que la parte de la función x tiene que ser igual a un c1 y la parte de la función y tiene que ser igual a un c2. Podemos proponer que este c1 sea igual a un k cuadrada. Y como tenemos que C1 más C2 tiene que ser igual a cero, entonces el C2 necesariamente tiene que ser igual a un menos k cuadrada. Sustituyendo en ambas ecuaciones tenemos que, y pasando del otro lado ambas funciones en cada respectiva ecuación, tenemos que la segunda derivada total de x con respecto de la coordenada x es igual a un k cuadrada por la función x, y la segunda derivada total de y con respecto a la coordenada y es igual a menos k cuadrada y, bueno, función de y. Estas son ecuaciones diferenciales ordinarias y sabemos cómo resolverlas. La parte de x nos arroja que esta función x tiene que ser igual a una constante a por e elevado a la kx más una constante b elevada a la e menos kx. Y por parte de la función y tenemos que esto tiene que ser igual a una constante c por el seno de kx más una constante d por el coseno de ky. Entonces, como dijimos que el potencial tiene que ser la multiplicación de estas funciones, tenemos que el potencial es igual a la multiplicación de lo que de la resolución para ambas funciones, que es como lo que estamos viendo. Ahora sí, regresando a las condiciones, a las condiciones del problema, requerimos que a sea igual a cero, puesto que como punto 4 de las condiciones tenemos que el potencial tiene que tender a cero si x tiene infinito. Si esto se cumpliría, esto no se cumpliría si ya fuera diferente de cero, pues ese término nos indica que si digo que si x tiene infinito, también ese término va a tender a infinito, y entonces no se cumpliría el requerimiento. Por otra parte, tenemos que d va a ser igual a cero, porque tenemos que en y igual a cero, el potencial tiene que ser igual a cero, y de otra manera no se cumpliría. Por parte de la condición, de la segunda condición, tenemos que el seno de k por a tiene que ser igual a cero, puesto
que el potencial es igual a cero en y igual a a, y esto solo se cumple haciendo que el seno de k por a sea igual a cero. Entonces tenemos que k tiene que ser igual a n pi sobre a, con n en los naturales. Y ya con estas condiciones tenemos que el potencial tiene que tener la forma de una b constante que multiplica a e a la kx por seno de n pi sobre a, que multiplica a y. Y esto cumple con la tercera condición, que es que el potencial solo dependa de y en x igual a cero. Y bueno, eso es todo.